Hola mis queridos estudiantes, estamos nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa, dando gracias a Dios por volvernos a encontrar. Bien, mis queridos estudiantes, ustedes en las actividades anteriores tuviste la oportunidad de leer un texto que mostraba cómo las plantas ayudan a cuidar nuestra salud. Conociste de qué viven las plantas y también aprendiste a utilizar estrategias de cálculo con la multiplicación en situaciones cotidianas. Ahora vamos a ver qué actividad vas a hacer. Entrevistarás para saber más sobre las plantas y sus beneficios. ¡Excelente! ¡Manos a la obra! Los recursos para esta actividad son tu portafolio. Si no tienes tu portafolio, tienes tus cuadernitos. Si no tienes tu cuadernito, tienes las hojitas de reuso que las vas archivando, tu lápiz, tu borrador, tu regla. Es importante, mis queridos estudiantes, tener la meta. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es entrevistar a un integrante de tu familia. ¿Para qué? Para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad. ¿Y qué más? Vas a conocer los beneficios que nos brindan. Excelente nuestra meta. Para ello es importante tener nuestras normas de convivencia en casa y uno de ellos que tenemos que practicar con más intensidad es tener las manos limpias para realizar las actividades de aprendizaje. Tener un lugar adecuado para realizar tus actividades sin interrupciones. La escucha activa de la explicación del video desde el inicio hasta el final. Desarrollar las actividades indicadas en el video o en la ficha que ya se te mandó. Será una experiencia muy interesante. Amiguito y amiguita, ten a la mano tu portafolio y un lápiz o un lapicero. Recuerda que tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. En la semana 15 entrevistaste a los integrantes de tu familia con el propósito de recoger información sobre las tradiciones y costumbres de tu región. Pues bien, vamos a recordar qué es una entrevista. Una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Bien, ahora sí, vamos, tú puedes. Bien, ahora vamos a planificar tu entrevista. Para ello, mis queridos estudiantes, recuerda el propósito de esta actividad, que es entrevistar a un integrante de nuestra familia. ¿Para qué? Para recoger información sobre las plantas que se cultivan. ¿Dónde? En tu comunidad. ¿Y qué quieres conocer? Los beneficios que nos brindan. Bien. Al finalizar la próxima semana, vas a elegir una planta que más llamó tu atención y compartirás información sobre sus usos, beneficios, mediante un texto. Bien, ahora sí, vamos a iniciar la planificación de tu entrevista. Para eso es importante que tú realices en tu cuadernito, en tu hojita de reuso, este cuadro, esta tabla. Y en la primera columna vas a poner a quién entrevistarás. Ya, tú tienes que elegir a mamá, a papá, a tu tía, a tu primo, quien vive en tu casa sin salir. Pones el nombre. ¿Para qué vas a realizar la entrevista? ¿Qué dice el propósito? ¿Para qué vas a realizar? Para recoger información sobre qué. Completa tú. Lee la meta, ahí está. ¿Cómo realizarás la entrevista? ¿Ah? ¿Cómo vas a realizar?
organizándote por medio de preguntas, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de organizar tus ideas. Vas a escribir este esquema en tu cuadernito y en cada recuadro vamos a ir escribiendo una variedad de plantas que se cultivan en tu comunidad. Bien, entonces plantas que se cultivan en mi comunidad. Acá puedes escribir las plantas medicinales. Acá puedes escribir las plantas que te sirven de alimento. En el siguiente cuadro puedes escribir las plantas que te sirven de adorno, las ornamentales, ¿ya? Y así. Y acá los árboles de repente que hay por tu casa, que nos brindan oxígeno, etc. ¿Sí? Tú ves cómo te organizas, pero en cada cuadro esto te va a ayudar, ¿ya? Te va a ayudar para tu entrevista, ¿sí? Es importante. Bien, entonces ahora sí, vas a elegir una variedad de plantas de tu comunidad sobre las cuales te gustaría recoger información durante la entrevista. Bien. Ahora vas a organizar tus ideas en un esquema para realizar la entrevista. Observa el ejemplo. Mira, plantas medicinales. Este es un ejemplo. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? Puedes hacer esa pregunta. Este es un ejemplo. Sigue. ¿Cómo se cultivan? ¿Qué cuidados necesita para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué beneficios nos brindan y qué uso se les da? Este es un ejemplo. Puedes tener en cuenta estas preguntas para tu entrevista a tu familiar. Poner más interrogantes que tú quieres saber. Excelente, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a organizar y preparar tu entrevista. Excelente, continuamos. Bien, ahora vamos a preparar tu entrevista. Coge tu cuaderno o tu hojita de reuso. Pon el título, organizo y preparo mi entrevista. ¿Ya? Listo. Siguiente, ¿qué vas a hacer? Presentación de la persona a entrevistar. Tienes que escribir eso para que no te olvides. Siguiente, nombre de la entrevistadora o del entrevistador. ¿Quién es? Eres tú, porque tú vas a hacer la entrevista. Vas a hacer la entrevista. ¿Sí? Eres tú, amiguito y amiguita. Pon tus nombres y apellidos. Nombre de la entrevistada o del entrevistado. El nombre de tu familiar que te ha aceptado a que le hagas la entrevista. Siguiente, el tema. ¿Qué es lo que vas a tratar? ¿Qué dice la meta? ¿Qué dice? Copia de ahí. Bien. Fecha. ¿Qué día vas a realizar? ¿No? De acuerdo a la disponibilidad del entrevistado o la entrevistada. Ella te va a decir a qué hora, o en la noche, en la mañana, en la tarde, puede que sea hoy día, puede que sea mañana. ¿Sí? Siguiente, el cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para la entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras de acuerdo con la información que deseas investigar o averiguar, ¿sí? Acá te muestro algunas preguntas como ejemplo. ¿Qué plantas se cultivan en tu comunidad o en nuestra comunidad? ¿Por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? Otra pregunta, ¿cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? Bien, esas son algunas preguntas. Tú puedes seleccionar de acá cuál es la que vas a hacer y también poner otras, ¿sí? Luego viene el cierre. Piensa en cómo culminarás la entrevista. Claro, bien, ya tienes entonces tu organización, ¿no? Ahora sí, vámonos.
Continuamos. Continuamos con la organización de la entrevista. Toma en cuenta lo siguiente, ojo, pestaña y ceja. ¿Cómo presentarás a la entrevistada o al entrevistado? Excelente, ¿cómo le vas a presentar a tu familiar? ¿Cómo formularás las preguntas? Tienes que organizar eso. ¿Cómo lo vas a hacer en forma pausada, en voz alta, en voz baja, modular tu voz? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer a la entrevistada o al entrevistado? Ya tienes que tener, amiguito y amiguita. Claro, porque no vas a terminar nada más diciendo gracias. No, tienes que tener tus palabras que vas a utilizar para dar agradecimiento a tu familia. Tomarás nota de la entrevista o lo grabarás. Ten listo. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Lo estás haciendo muy bien. Bien, antes de iniciar la entrevista, vas a considerar algunas recomendaciones. Bien, continuamos entonces con esas recomendaciones. Primera recomendación, reúnete con el integrante de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Tú ya sabes cuál es el propósito. Dile que tú asumirás el rol de entrevistadora o entrevistador y le plantearás preguntas sobre qué, para recoger información de las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y los beneficios que le brindan. Claro, el entrevistado tiene que saber sobre qué le vas a entrevistar para que esté preparado. Siguiente, acuerda con ella o él el día y la hora de la entrevista, de acuerdo a sus posibilidades. C, lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidar ninguna. Claro que sí, mis queridos estudiantes, porque no vas a ir y hacer las preguntas recién cuando el entrevistado está sentado. Tú tienes que leer, prepararte, cómo lo vas a hacer, qué le vas a decir. D, intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. ¿Ah? Por ejemplo, una pregunta. Tú le haces, a ver, ¿qué plantas se cultivan en nuestra comunidad? Y él te va a decir de repente el eucalipto, el geranio, y tú ahí, cuando él te termina de hablar, tú le dices, ¿y cuál de ellas son plantas medicinales? Entonces ahí le estás haciendo una repregunta. ¿Ya? Bien, entonces seguimos. Consigue los materiales que utilizarás para anotar o grabar la información que recojas durante la entrevista. Todas esas recomendaciones tienes que tener en cuenta, amiguito y amiguita, para que te salga excelente tu entrevista. Uy, te vas a volver periodista. Bien, seguimos entonces para que lo sigas haciendo excelente. Primero, inicia la entrevista presentando a la entrevistada o al entrevistado. Comunícale el propósito de la entrevista. Ya, tú tienes que saber cómo vas a iniciar amablemente. Toda la entrevista lo vas a hacer amablemente. Segundo, emplea un volumen de voz adecuado. Demuestra seguridad. ¿Sí? Tercero, mantén contacto visual con la entrevistada o el entrevistado mientras brindas tus respuestas o él brinda sus respuestas, ¿sí? Tienes que mirarle a los ojos cuando él te está hablando, no vas a estar bostezando o mirando a otro lado, no, tienes que estar atento a él, lo que te habla, lo que te indica, ¿sí? Seguimos entonces. Bien, para que lo sigas haciendo excelente.
Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevista. Así mantendrás el hilo de la conversación. Claro que sí, tú ya tienes planificado todas tus preguntas. Formula preguntas para ahondar en el tema que se aborda. Claro, tienes que hacer más preguntas, tus repreguntas. ¿Bien? Escucha con atención a la entrevistada o al entrevistado. Claro que sí, mis queridos estudiantes. No vaya a ser que en ese momento tú estés bostezando, estés mirando a otro lado, haya interrupciones al momento de entrevistar. No, el entrevistado se merece todo el respeto, así sea tu papá, tu mamá, tu hermano, todos nos merecemos el respeto mutuo, ¿ya? Tienes que mirar, estar atento a esa entrevista. Toma nota o graba las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. Claro que sí, excelente, ¿no? Empieza la entrevista. Es momento de recoger la información realizando la entrevista al integrante de tu familia con quien has coordinado. Inicia la entrevista según la hora acordada. Eso es el respeto que debe tener la persona a la que le vas a entrevistar. Ser puntual. Saluda y preséntate, luego presenta a la entrevistada o al entrevistado y explica el propósito de la entrevista. Tú ya sabes cuál es el propósito. El propósito es recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Excelente. Entonces, seguimos. Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento. Anota o graba la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece al integrante de tu familia por la información brindada y se va a ir feliz y tú también comiendo perdiz. Continuamos. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista. Luego, organízala en tu cuaderno o en tus hojitas de reuso. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Excelente. Invita al integrante de tu familia que entrevistaste a comentar libremente qué le pareció la entrevista y cómo se sintió durante la entrevista. Claro que sí. Excelente, ¿no? ¿Cuál fue nuestra meta? Fue entrevistar a un integrante de nuestra familia. ¿Para qué? Para recoger información sobre las plantas que se cultivan, ¿en dónde? En tu comunidad. ¿Y qué querías conocer? Los beneficios que nos brindan. Excelente nuestra meta. Bien, ahora en familia, reúnete con tus familiares y coméntale los aspectos más importantes de la entrevista que realizaste. Luego, conversa con ellos y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad? ¿Será importante saber cuáles son sus beneficios? ¿Por qué? Bien, dialoga en familia. Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de que reflexiones sobre tus aprendizajes, te autoevalúes, ¿sí? Para eso vamos a leer la primera columna, los criterios para evaluar tus aprendizajes. Primer criterio,
¿Organicé mis ideas para preparar la entrevista? ¿Lo lograste? Claro que sí. ¿Necesitas mejorar? Ponlo ahí. Siguiente criterio. ¿Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista? Ah, tú sabes, amiguito y amiguita, marca tu respuesta o escribe si necesitas mejorar. ¿Escuché atentamente las respuestas de la entrevista o del entrevistado? ¿Tomé apuntes o grabé la información de la entrevista? ¿Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista? ¿Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista? Bien, mis queridos estudiantes, entonces ya te has autoevaluado. Seguimos. Si escribiste no en una de estas que necesitas mejorar, en algunos casos, dialoga con un familiar para saber qué podrías hacer a fin de mejorar. Después del diálogo, propon 2 acciones acá, ¿sí? Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo te sentiste al participar de esta actividad? ¿Sí? Escribe ahí. Luego también, amiguito y amiguita, una vez que tengas tu entrevista y has realizado, lo vas a compartir en el WhatsApp grupal. También lo puedes hacer con tus familiares. ¿Sí? Bien. Recuerda, guarda tus anotaciones en el portafolio, pues las utilizarás la próxima semana cuando escribas un texto para aplicar los beneficios de una planta que elijas de tu comunidad. Anda preparándote con la planta de tu comunidad. Tenlo ya, anda buscando qué planta vas a hacer, cuál de ellas. ¿Sí? Continuamos entonces. Bien, llegó el momento de despedirme, dándote un apachurrón desde acá, desde donde estoy, atrincherada yo también, igual que ustedes, cuidándonos y protegiéndonos. Sí, mis queridos estudiantes, sigamos adelante, sigamos en casita, ¿sí? Haciendo nuestras actividades y cumpliendo nuestro horario. No te olvides de divertirte pintando, jugando con la familia, ¿sí? ¡Chao!